ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Ayer, Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy y secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, les dijo a sus pares, a sus correligionarios, que era un hecho antidemocrático no dar quórum para que juren sus pares, los nuevos diputados nacionales. Transcurrieron las horas y finalmente, hoy a las 2 de la tarde, se va a hacer una sesión especial, porque tuvieron que utilizar ese argumento ante el pedido de los tres bloques que componen el interbloque de Juntos para el Cambio, los radicales, la coalición cívica y el PRO, que pidieron una sesión especial para tratar y aprobar, aceptar renuncias y aprobar los pliegos de los diputados reemplazantes, habida cuenta que no querían que fuera la misma sesión que se va a ejecutar de todas formas a las 3 de la tarde para tratar el paquete de medidas que pidió el Poder Ejecutivo. ¿Qué va a pasar? Van a dar quórum, van a aprobar los nuevos pliegos de los 22 diputados, de los cuales van a jurar 20, después le explico por qué, y finalmente se levantarán en un episodio lamentable, justo cuando se cumplen 18 años del último gobierno radical que se fue lleno de muertos y que provocó en la Argentina un verdadero desastre con lo que nosotros llamamos el gobierno de Fernando de la Ruina y que presidió el desaparecido presidente Fernando de la Rúa. Y hace 18 años, este mismo programa, que se hacía por televisión entonces, en la señal de un canal llamado PIE, Política y Economía, y que iba de 0:30 a 1:30, fue el único testimonio en directo de las movilizaciones populares, de la reacción, y pusimos una placa roja tipo crónica que decía Día de la Dignidad Nacional, se moviliza el pueblo argentino hacia las distintas convocatorias. En ese caso iban, el estudio de televisión estaba en el pasaje que está Discépolo, que está ubicado a una cuadra de Callao y Corrientes. Venía un sector que bajaba por Corrientes, otros que venía de Callao, se juntaban, y además se notaba la diferencia social, es decir, de la gente que venía de la zona norte y de la gente que venía de Chacarita, de Villurquiza, de otros lugares, se fusionaban, iban todos hacia el Congreso. En ese momento la protesta era frente al Parlamento Nacional. Bueno, fuimos los únicos, porque los noticieros de aquella época a las 12 de la noche terminaban, nadie tenía cámaras, y nosotros dimos el primer testimonio, al punto tal que luego, terminado el programa, fuimos a la residencia de Olivos, donde también estaba concentrado el pueblo frente a la residencia de Olivos, y todo el mundo nos saludaba por el testimonio que habíamos dado. 18 años, para lo que después pasaron a llamar mucha gente de Argentinazo, es decir, el episodio de reacción popular, luego que de la Rúa había determinado el estado de sitio, y por entonces nosotros, discutiendo hasta con los propios directores de la señal, pusimos un cartel que decía: renunció Cavallo, ahora falta de la Rúa. Piensen ustedes que era presidente de la Nación. Y luego ocurrió, un día después, el 20, se iba de la Rúa. Y entonces, justamente en esta fecha, la Unión Cívica Radical debería quedarse a dar debate en disidencia, si quieren, pero por respeto a los muertos, por respeto al desastre que hicieron aquel día en su última administración como partido de gobierno, aunque ahora fueron socios de otro desastre, como Mauricio Macri, para determinar que repensaron sus errores y que no quieren estar en contra de las corrientes populares. Porque eso de dar quórum para que juren los diputados y levantarse para no aprobar las leyes, cuando ellos fueron partícipes de un gobierno que produjo y sigue produciendo 10.000 pobres por día, a 18 años de irse en helicóptero escapado y con muertos, deberían pensarlo un poco más.
y deberían quedarse, repito, en disidencia, debatiendo en el Pleno de Diputados. De cualquier manera, si no dan quórum, no se preocupen, el quórum está asegurado, se va a aprobar el paquete de medidas, va a pasar al Senado, mañana lo va a tratar el Senado de la Nación, y el fin de semana el presidente Fernández va a tener lo que pidió. Pero me parece que dentro de este replanteo donde el propio secretario del Comité Nacional les hizo ver en contra del presidente Cornejo, que decía no nos presentemos, que no se podía ser antidemocráticos, yo le quiero agregar este otro detalle y recuerdo de la historia. No se trata solamente de no ser democráticos, sino de tener memoria histórica, que este programa se llama Ayer y Hoy justamente por eso, porque usa la memoria. Y ayer, cuando terminábamos el programa, llamó una señora, un oyente, Susana de Bernal, y se manifestó, como todos ustedes lo hacen habitualmente cuando abrimos el teléfono, no ahora, sino de hace más de 30 años, cada vez que hemos determinado invertir la situación de que nos escuchen, sino también de escucharlos. Y en esa gimnasia de escuchar al pueblo, a los que no tienen voz, a los que no son reconocidos públicamente, que nos llevó incluso en épocas dificilísimas de la dictadura, a ir con un cortafierro y un martillo porque nos habían soldado la cabina en Racing para que no habláramos con los socios, porque los teníamos ahí a tiro de micrófono, y de romper con ese cortafierro y con ese martillo y permitirle que se expresaran de fútbol y obviamente de a poquito iban hablando de otras cosas, de los problemas que había todos los días, de aquello que hicimos, repito, haciendo deporte, que era una excusa para que la gente se pudiera expresar, y que nos pareció que esa parte interactiva entre ustedes y nosotros es imprescindible para darle volumen a la palabra del pueblo. Hoy se nos ocurre que el mejor editorial, a 18 años del desastre de Fernando de la Rúa, que no quiso escuchar al pueblo, es que volvamos nosotros, que sí escuchamos al pueblo, a escuchar a Susana de Bernal lo que decía ayer casi en el cierre del programa, porque ella, en nombre de todos ustedes, hoy es el editorial. Sí, hola, Susana de Bernal de Rensis. Qué triste escuchar personas que dicen que las medidas son contra los trabajadores y contra el pueblo. La verdad, duele tanta ignorancia, tanta brutalidad. En realidad todos tenemos que estar con Alberto, los que sí somos conscientes de cómo nos dejaron el país, del endeudamiento atroz y de la situación espantosa en que lo sumergieron. Yo estoy contenta con que se van a congelar las tarifas, y porque sé que aunque la cosa va a seguir difícil y muy brava, sé que hay un gobierno que está pensando en nosotros, y en equilibrar el estrago que hicieron. Por eso hay que estar con Alberto Fernández. Y a mí me da mucha bronca porque todos se quieren medir con él, hasta los del pueblo obrero ahora. Parece que todos quieren soluciones mágicas, no las hay, y se les dijo. A Macri lo dejaron hacer un estrago espantoso y nadie le dijo nada. A Macri absolutamente todos callaron, solo unos pocos, como usted, y los que nos animamos a enfrentar a quien sea, desde nuestro lugar, desde nuestra humilde posición, para tratar de que entiendan de que nos estaban arrasando y nos arrasaron. Hay muchos argentinos que se merecen a Macri, lamentablemente. Los jubilados, muchos de ellos también. No le tengan miedo a Alberto Fernández. Va a hacer lo mejor, absolutamente, para equilibrarles la jubilación y para que tengan el mejor poder adquisitivo. Les está dando un remedio gratis y tampoco parece que se dan cuenta. Nada de lo que haga Alberto Fernández se van a dar cuenta ni se lo van a reconocer. Mientras tanto, tenemos que seguir luchando, no dejarlo solo. El jueves tenemos que estar todos ahí, todos en el Congreso, porque nosotros somos los que luchamos 4 años, resistimos un gobierno depredador, traidor y vendepatria. Entonces ahora, este gobierno que tiene muchísima gente honesta, que tiene un Alberto Fernández que trabajó en una semana lo que Macri no hizo en 4 años, porque cómodamente
lo único que hizo fue regalarnos el país y enterrarnos en vida. La deuda a 100 años, como dijo usted tantas veces, que nuestros nietos van a pagar, ¿eso no le importa a nadie? ¿No les interesa a nadie cómo se arrasaron los puestos de trabajo? La inflación del 50-60% anual, la caída salarial, sacó los ministerios de salud, de trabajo, eso no lo escuchan. ¿En qué idioma hay que decírselos? Tanto a muchos de sus oyentes, que en realidad lo escuchan, pero creo que lo único que quieren es el momento de hablar, porque no entienden lo que les decimos y lo que usted les repite todos los días. Vamos a seguir diciéndoselos, vamos a luchar con Alberto Fernández, va a salir la ley de emergencia, porque realmente hay que darle a Alberto todo, absolutamente todo el poder que necesita para tratar de remendar en los primeros tiempos y después vamos a ver cómo crece la Argentina. Estamos contra Cambiemos, estamos contra los ignorantes, estamos contra los impacientes, estamos contra aquellos que solo piensan en su bolsillo, que solo piensan en sus riquezas, que solo piensan en no querer a Cristina. Olvídense de eso, señores. Se vino un gobierno que si ponemos el hombro vamos a tener un gobierno que va a pasar a la historia por haber sacado una vez más este país adelante. Muchísimas gracias. Señora, usted ha dicho en pocos minutos muchas más cosas de las que podemos decir nosotros. Suscribimos con Susana de Bernal el reclamo a entender lo que está pasando en la Argentina.